Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vengo de la página 95 que grabé 35 minutos. Sepan disculpar, voy a hacer esta hoja más corta. Bueno, para los que no saben, hacemos dos páginas hoy día jueves, 76 y 95. La 95 los maté, porque les maté. No, 35 minutos, perdón. Bien, recuerden que si les gusta el video, denle me gusta y compártanselo a los compañeros que crean que pueda llegar a interesar, que les sirva para, bueno, en este caso ver un poquito más de geometría. Bien, el primer ejercicio, página 76, copiar y construir polígonos, ¿sí? Recordemos, la página 75 fue más un relato, ¿no? O sea, esto de, había un montón de cosas que ver y que escuchar, ¿no? Antes de poder resolverlas. Esta página ya me parece que ustedes tienen mucha más libertad para mandarse a hacer. El primer ejercicio dice copiar la siguiente figura de manera tal que si se pudieran superponer el original y la copia ambas coincidan. Bien, para eso nos deja libertad en uso de elementos de geometría, así que voy a empezar primero midiendo, ¿no? Este lado, y me dice que mide 1,6. Bueno, ya empezamos bien difícil, pero bueno, vamos a poner 1,6. A respetar esa medida. Bien, 1,6, que podemos verificarlo con este compás. Y fíjense que creo que medí bien. Sí, perfecto. Bien, entonces vemos que 1,6 mide en todos los lados, ¿sí? De este polígono, ¿sí? Recuerden que polígono quiere decir X cantidad, es una figura de X cantidad de lados. En este caso sería un polígono de 5 lados, ¿sí? Iguales, ¿sí? Bien, entonces vamos a trazar desde acá. Yo voy a trazar desde acá, ¿sí? Una circunferencia. ¿Por qué? Porque voy a encontrar todos los puntos que están a la misma distancia que este, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Voy a hacer otra circunferencia igual, ¿sí? ¡Ay! Se me fue. Bueno, no pasa nada, porque lo que me interesa es más por el otro lado. Y después voy a agarrar este lado, sí, este segmento, ¿sí? Y ¿qué voy a encontrar? O sea, al pinchar acá y cruzarlo acá, digo, este punto, ¿sí? Ya ahí puedo trazar y unir y ya me voy acercando a la figura que quiero construir, ¿no? Bien. Ahí ya tengo una parte. Sigo haciendo la misma lógica, ¿no? O sea, después, ahora voy a hacer esto. Ah, miren, estos dos lados eran iguales. O sea que lo mantengo como estaba. Y donde se cruza, que sería acá, va a ser el otro punto, ¿sí? Y después, lo que tengo que hacer, bueno, voy a unir esos puntos, total. Así nos queda más claro qué voy a hacer, porque si no queda medio raro. Bien, 1 puntos. Bien, y ahora, bueno, ya nos queda construir, o sea, digo, este triángulo que sabemos que estos dos lados son iguales. Entonces volvemos a llevar el compás a esa medida, ¿sí? Ahí tengo un compás muy eh, impreciso, ¿no? Pero bueno, bastante bien. Y entonces ahí generó este punto, ¿no? Digo, tiene mucho, o sea, digo, todo el tiempo fui construyendo triángulos. Si ustedes se fijan en el camino que fui tomando, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito más eso que dije. Pero fíjense, primero construí este triángulo. Después ya tenía este triángulo. ¿Y qué hice? Tracé la circunferencia de esta y la longitud de esta. Y ahí es donde se cruzaban. Después construí este triángulo y después este, ¿sí? Nada, para también como tener en cuenta, ¿no? O sea, seguimos con un poco, o sea, es como un poco la continuación de las construcciones de triángulo que veníamos haciendo en polígonos. Bien, y van a ver que justamente el triángulo va a ser algo central en la explicación de muchas de las características de los polígonos de más lados de, o sea, los que no son triángulos, ¿no? Bien, recordemos que el triángulo es un polígono de 3 lados. Bien, terminar la siguiente figura de manera tal que tengan 6 lados iguales y 6 ángulos iguales. Bien,
Acá podemos ayudarnos con el transportador, ¿sí? Y podemos ver que este ángulo mide 120. O sea, si yo lo extiendo para verlo más clarito, ¿sí? Lo que voy a hacer es extender este lado, ¿sí? Y ahí lo van a ver mejor. Cuando ponga y centre esto, ahí 120, ¿sí? Entonces este ángulo mide 120, por ende este también debe medir 120 porque me está pidiendo que tenga 6 lados y 6 ángulos iguales. Y entonces puedo seguir construyendo con esa lógica, ¿no? O sea, acá pongo acá, ¿sí? A ver ahí. Ahí vamos a tratar de ser lo más preciso posible. Entonces acá me voy a ir, o sea, parto de acá, 0, 10, 30, 50, 70, 80, no me voy 80, ¿no? O sea, 70, 90 y tengo que seguir subiendo 110 y acá está, en donde está el 60 sería el 120, ¿no? Entonces hago una marquita. Y 1 con el extremo este. Bien. Hago lo mismo con el otro lado, ¿no? Vamos a tratar de... Yo lo estoy haciendo desde la cámara del celular porque claramente me impide. Entonces no va a ser de lo mejor. Lo más preciso. Sepan disculpar. Bien, entonces acá... Bien, empezamos de acá. 0, 10, 90, 100, 120. ¿Sí? Digo, a ver, fíjense, es ahí, ¿no? Si me hubiese dado, o sea, digo, 120 es un ángulo obtuso. Para los que no saben qué es un ángulo obtuso, es un ángulo que mide más de 90 grados, ¿sí? Entonces, si este ángulo me hubiese dado una... O sea, acá claramente vemos que es un ángulo obtuso. Pero si me hubiese, por error, me hubiese marcado 60, ¿sí? Me hubiese dado algo así, es un ángulo agudo. Entonces ya ahí me doy cuenta que estoy pifiando en algo, ¿no? Bien, ahí ya tengo... Lo que pasa es que tengo que seguir, o sea, acá que tengo que hacer, medir esto. Ahí. Se me... Sí. Bueno, ahí está. Bien. Ahí corto. Lo mismo acá, ¿no? Acá corto. Porque yo quiero que sean 6 lados iguales y 6 ángulos iguales. Entonces tengo que respetar también los lados. Corto acá y digo, bueno, este punto, este punto. Yo acá voy 1, 2, 3, 4, 5 lados. O sea que no me queda otra que acá unir para generar los 6 lados iguales. Y, o sea, y también va a pasar que van a ser ángulos de 120. ¿Sí? Podemos verificarlo esto. Pero el problema a propósito nos lleva a esto, ¿no? Si nosotros ponemos el transportador acá y medimos este ángulo, nos va a dar, fíjense, bueno, en este caso 60, pero es 120 porque empezamos de acá 0, 120. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, generamos un polígono de 6 lados iguales que tiene los 6 ángulos iguales. ¿Sí? Y, o casualidad, entró justo, ¿no? 120, 120, 120, 120. Que si sumamos todo, nada, esto por curiosidad, ¿sí? Si sumamos todos los ángulos, ¿cuánto nos da? 120 más 120 más 120, 360. 360 por 2 es 720. O sea que el total, la suma de los ángulos interiores de un polígono, de este, o sea, de este polígono de 6 lados, es 720 grados. Nada, lo tiro porque seguramente por ahí más adelante nos llegue a servir por algo. Y fíjense algo, ya que estamos hablando de ángulos. La suma de estos ángulos es 180. Estos ángulos es 180. Estos ángulos es 180. Si sumo los tres triángulos, que son ángulos, o sea, fíjense que los tres triángulos forman parte de los ángulos interiores. Si sumo por 3, o sea, 180 por 3, genera 540 grados. Y nada, un dato así, o sea, me hace ruido, como, wow, tres triángulos, 180, puedo saber la suma de los ángulos interiores de un polígono de 5 lados, que me da 540 grados. Y nada, sigo pensando, estoy tirando cosas. 540 grados, menos que esto, ¿cuánto menos que esto? 180 grados, o sea, yo si le sumo 180 grados, uy, ¿tendrá algo que ver? ¿Alguna relación? ¿Algo? Y el cuadrado, que tiene 4 lados iguales, sabemos que es 360 grados. Le sumo 180,
llego a 540. Bueno, nada, lo dejo ahí. Se me fueron como cruzando ideas y empecé a ver cosas y digo, bueno, la voy a anotar, a ver qué onda. Por ahí después podemos encontrar alguna regularidad, algún patrón que se repite. Bien, para leer juntos. Un polígono es una figura que está delimitada por segmentos que son sus lados. Si un polígono tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, se dice que es un polígono regular. Vamos de vuelta, rebobinemos la cinta. Entonces, si tengo 6 lados, ¿sí?, iguales y 6 ángulos iguales, podemos decir que ese polígono, además de ser un polígono, es un polígono regular, ¿sí? Bien, o sea, digo, ya acá voy a subrayar esto porque me parece importante. Polígono regular, o sea, aparece una nueva palabra. Nosotros veníamos hablando de polígonos, esto de figuras de tantos lados, de X lados, y aparece esta nueva definición que es polígono regular, que es, además de tener lados, cualesquiera, son iguales y sus ángulos son iguales. ¿Qué vendrían a ser estos? ¿No? Porque esto es un polígono regular y esto es un polígono regular. ¿Sí? Tienen sus 5 lados iguales y entendemos que sus ángulos también son iguales. Después podemos hacer cuentas. Chan, 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 chan. No, bien. Pero podemos decir que estos dos son polígonos regulares. Bien, si no cumple esas dos condiciones, se llama polígono irregular. Si un lado del polígono es distinto al resto, es irregular. Si un ángulo del polígono es distinto al resto, es irregular, ¿sí? O sea, con que encuentre uno distinto, ya me alcanza para decir que es irregular, ¿sí? Digo, es más fácil decir que es irregular que regular, ¿no? Porque regular tengo que verificar todos los lados y todos los ángulos. Bueno, eso después vamos a ver. Bien. Y entonces acá nos da como dos planillas, ¿no? Como para pensar, para ver, ¿no? Dice, bueno, polígonos, triángulo de 3 lados, regulares. ¿Quiénes son? ¿Quién vendría a ser el triángulo, el señor triángulo regular? Bueno, les dejo un tiempo para que respondan. El triángulo equilátero. Y si no, pónganle pausa, así no doy la respuesta y ustedes la dicen. Bueno, como quieran. Bien, el triángulo, o sea, digamos acá equilátero, ¿sí? Podemos decir que es el triángulo regular, ¿no? De los triángulos, de la familia de los triángulos. Bien, y el cuadrilátero, ¿quién va a ser? El cuadrado, ¿sí? Bien, podemos decir que irregular puede llegar a ser un rectángulo, porque hay rectángulos que tienen dos pares de lados distintos a otros, ¿sí? Recordemos que el cuadrado es un rectángulo, ¿no? Bien, podemos decir el rombo podría llegar a serlo, si no es cuadrado, porque si es cuadrado es regular. Bien, pentágono, y acá, entonces acá ya le empezamos a poner nombre, esto vendría a ser un pentágono, ¿sí? Pentágono regular. Bien. Después dice hexágono, entonces vamos a ponerle nombre acá, señor hexágono regular, ¿sí? Porque tiene sus lados y sus ángulos iguales. Bien, heptágono, 7 lados, ¿sí? Octógono, 8 lados. El octógono lo hicimos en la página anterior. El eniágono, que tiene 9 lados, y otros, que bueno, pueden ser de más lados, ¿sí? Bien, bueno, damos por terminado esta página. Como les prometí, no fue tan larga como la otra que hice, que fue, yo te digo, no puedo porque soy un hombre, pero un parto. Bueno, saludos a todos y nos vemos en la próxima página.